Buenos días a todos, espero que anden bien. Bueno, este segundo video que estoy en este momento realizando viene a dar cumplimiento con lo que se había establecido oportunamente la semana pasada, el día 24 de abril, cuando se hizo el primer video. Dejamos pasar unos días justamente para que todas aquellas personas que se sintieran damnificadas o que hubieran estado de un modo u otro involucradas en esta estafa pudieran aportar material. Lo han hecho. Afortunadamente hay más de 500 personas que se han comunicado por diferentes medios conmigo y me han aportado valiosísimo material. Primero que nada, comentarles para organizar un poquito que esta empresa piramidal con sistema Ponzi GM sigue operando como GM, sigue como GM Manpower operando, ahora en otros países. Mismo estilo de estafa con diferente método de acción. Ahora supuestamente incursionaron en el ámbito ganadero y con promesas a la gente, evidentemente, de invertir y de poder tener una utilidad. O sea que eh, todo el dinero que pudieron estafar acá en Uruguay lo siguen invirtiendo y siguen estafando en otras partes del mundo. Por lo cual, para quienes dicen de que es imposible rastrear a este tipo de gente, esta gente no ha cesado con el delito, no ha cesado con las estafas y bueno, van a haber miles y miles y miles y miles de familias damnificadas en otras partes del mundo. Por lo cual, para seguir con el orden, como habíamos dicho, este segundo video tenía esa intención, saber si teníamos elementos de prueba, si podíamos conseguir material, cosa que ha sucedido, repito, entre la gente que llamó y que se ha comunicado, familias enteras que se han puesto a disposición, que estaban dentro de la operativa de trabajo, en las diferentes oficinas que tenía esta GM Manpower en Uruguay, en el interior sobre todo, también en Montevideo. Y con ese valiosísimo aporte, con los elementos de prueba que hay, con los documentos que tenemos y demás, iniciaremos la demanda a aquellos que estamos convencidos de que esto es posible. Repito lo del primer video, se respetan todas las opiniones, aquellos que dicen que no se va a recuperar nada, aquellos que opinan de que hay que dejar todo así, se respeta y que ellos lo hagan. Ahora, quienes estén por la búsqueda de justicia, por la búsqueda de tratar de recuperar lo que invirtieron, familias enteras que me han llamado que han sido estafadas en 3, 4, 5 y 6 mil dólares, familias enteras que sacaron préstamos de 2 y 3 años para poder invertir. Cuando la gente dice, pero ustedes querían plata fácil, ¿alguien les iba a regalar el dinero? No, nadie iba a regalar nada, porque se explicó claramente que esto fue una estrategia de marketing digital donde había que invertir para poder incursionar en el mismo. O sea que a nadie lo llevaron gratis. Todos tuvieron que poner dinero de su trabajo y de su sudor para poder participar. Así que para no hacer, como siempre digo, extenso el video y que se pueda perder el sentido, conjuntamente a este video se va a enviar en un rato a los diversos medios de comunicación que estamos manteniendo, quienes hemos sido damnificados, una invitación por Zoom para realizar una reunión, justamente, valga la redundancia, por Zoom, podernos conocer, podernos visualizar, poder escuchar ideas y poder sobre todo decidir quiénes son los que nos van a representar. Por mi parte, tengo 3 propuestas. Llamé a 4 o 5 estudios diferentes. Todos y cada uno de ellos me dijeron que era viable de hacer esta demanda con los elementos de convicción que se tienen. Esto tiene que ir a nivel de delitos informáticos, Interpol, etcétera, etcétera. Y como digo, sabemos que siguen estafando y que hay mucha gente involucrada que tendrá que responder por esta situación. Así que bueno, les mando un saludo a todos, les digo que seguimos adelante, más convencidos que siempre o del mismo modo de convencimiento que tuvimos en el primer momento y en el correr del día enviaré esa invitación, ese enlace por Zoom. Les pido que por favor se suscriban al canal
porque acá seguiremos enviando material con las novedades que surjan post demanda y bueno, y utilizaremos todos los medios que estén a nuestro alcance para que esto se pueda visualizar. Un saludo enorme para todos, mucha fuerza y luchemos todos juntos por hacer esto justicia. Tiene que haber justicia.